Hola, buenos días. Soy Mar Guas, neuróloga de la Unidad de Neuroinmunología del Hospital Clínic de Barcelona, en España. En primer lugar, quería agradecerle muy honestamente al doctor Luis Ernesto González la invitación a participar en su Simposio Internacional de Neurología celebrado en estas fechas en El Salvador, con la charla que les presentaré sobre síndromes neurológicos paraneoplásicos. Creo que es un tema muy interesante, con algunas actualizaciones recientes también, que intentaremos abordar. Y sin más dilación, vamos a ello ya, con los síndromes neurológicos paraneoplásicos. ¿Qué son? Pues son trastornos asociados a cáncer, pero que no están causados por la acción directa del cáncer. Es decir, no se ocasionan ni por una infiltración local del tumor, ni por metástasis, ni tampoco por otros efectos sistémicos como coagulopatía o secreción inapropiada de hormonas. La mayoría de estos síndromes se manifiestan cuando el tumor todavía no es conocido o diagnosticado en los pacientes. Pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso y suelen tener una presentación clínica subaguda con un curso por lo general rápidamente progresivo que suele llevar a la discapacidad grave e incluso al fallecimiento del paciente en cuestión de meses. Realmente son trastornos poco frecuentes, se dan en menos del 1% de los pacientes que tienen un cáncer. Y estimaciones actuales dan una incidencia en torno a 1 cada 10.000 pacientes con cáncer. Y, como decíamos, se trata de tumores por lo generalmente ocultos cuando el síndrome se manifiesta. El tipo de tumor depende de la edad y del sexo del paciente. También hay que tener en cuenta factores de riesgo para cáncer y la historia oncológica previa de cada paciente. No obstante, merece la pena destacar que se presentan con una asociación mucho más frecuente para determinados tipos de cáncer, de tal modo que merece la pena destacar el carcinoma pulmonar de célula pequeña, puesto que se presenta con síndromes neurológicos paraneoplásicos en un 10% de los pacientes, y también otros cánceres como el timoma, linfoma o cáncer de mama. Actualmente se ha demostrado que la gran mayoría de los síndromes neurológicos paraneoplásicos son causados por una respuesta autoinmune desencadenada por el tumor que expresa de forma ectópica proteínas que normalmente estarían presentes en el sistema nervioso. De tal forma que los anticuerpos se conocen como onconeuronales y van dirigidos contra estas proteínas que se encuentran simultáneamente de forma constitucional en el sistema nervioso y también expresados por los tumores. Los antígenos están en el interior de las células y los anticuerpos se consideran no directamente patogénicos, sino biomarcadores del cáncer. Y en 2004 ya se propusieron unos criterios diagnósticos de síndromes neurológicos paraneoplásicos para facilitar su identificación con las consecuencias para el diagnóstico y el tratamiento que esto conlleva. Y se definieron unos síndromes neurológicos clásicos y unos anticuerpos onconeuronales bien caracterizados para esta asociación, generando los síndromes neurológicos paraneoplásicos. En cuanto a síndromes clínicos clásicos, tenemos la dermatomiositis, la neuronopatía sensitiva subaguda, la degeneración cerebelosa, el síndrome de Eaton-Lambert, la encefalomielitis, la encefalitis límbica, el síndrome de oxoclonus-mioclonus y la pseudoobstrucción intestinal o neuronopatía entérica. En cuanto a los anticuerpos onconeuronales bien caracterizados, teníamos el anti-HU, anti-YO, anticuerpos contra CV2, MA2, RI y anfifisina. Y según los criterios de 2004, se podía diagnosticar un síndrome neurológico paraneoplásico en presencia de cáncer, pero también en ausencia de cáncer cuando se presentaban en un mismo paciente estos síndromes clásicos con los anticuerpos bien caracterizados. Y por supuesto, pues como siempre en medicina, era menester excluir otras causas. Sin embargo, recientemente se han ido identificando otro tipo de anticuerpos. De los que estábamos hablando inicialmente son estos que tenemos más a la izquierda, en azul, los anticuerpos que van dirigidos contra proteínas intracelulares, los que clásicamente se habían definido como onconeuronales o paraneoplásicos, pero más recientemente, en las últimas 2 décadas, se están identificando anticuerpos que van dirigidos contra proteínas de la superficie de las neuronas.
Y estos anticuerpos tienen unas particulares, unas características que son diferenciales respecto a los otros anticuerpos, con unas implicaciones patogénicas y terapéuticas que veremos y que han hecho un poco pues, replantear el campo. Para que lo entendamos, podemos tener cuadros clínicos de encefalitis en presencia de anticuerpos contra HU, onconeuronal, en el que por estudios anatomopatológicos sabemos que en el tejido cerebral se produce una pérdida neuronal prominente, se encuentran infiltrados inflamatorios muy abundantes con células T citotóxicas que están en íntimo contacto con las neuronas, y además vemos que hay una degeneración neuronal prominente a expensas de la secreción de granzimas y perforinas que ocasionan una pérdida y destrucción neuronal. En contraposición, cuadros de encefalitis mediadas por anticuerpos contra antígenos de superficie neuronal, como sería el caso de la encefalitis anti-NMDA, en estudios patológicos vemos que los infiltrados inflamatorios son más leves. En lugar de predominar las células T citotóxicas, predominan las células plasmáticas productoras de anticuerpos, por esto vemos depósitos de IgG, proliferación de microglía y, a diferencia de los cuadros asociados a anticuerpos intracelulares, en estos nuevos anticuerpos contra superficie neuronal no vemos una destrucción neuronal irreversible o prominente. Y de ahí se infieren, hemos ido aprendiendo en los últimos años que realmente los mecanismos patogénicos subyacentes a ambos tipos de cuadros son diferentes. En las dos situaciones empezaríamos por un tumor que presenta, como hemos dicho, de forma ectópica proteínas que son compartidas con las neuronas o antígenos neurales. Cuando se produce la lisis del tumor o cuando las células presentadoras de antígenos entran en contacto con células tumorales, procesan estos antígenos y en los nódulos, los ganglios linfáticos regionales las procesan y las presentan a células del sistema inmunitario adaptativo y se generan estos dos tipos de respuestas diferentes por mecanismos que en algunos casos todavía no son bien conocidos, pero sí que sabemos que cuando los antígenos que se presentan son intracelulares, las respuestas que se originan son de tipo T celular, se activan linfocitos T citotóxicos que cuando penetran al sistema nervioso central son los que efectúan la lisis o el daño sobre las neuronas. Por otra parte, cuando las células presentadoras de antígenos lo que presentan son los antígenos proteicos de la superficie de las neuronas, lo que se activa es una respuesta humoral a través de linfocitos T, CD4 o helper y linfocitos B que maduran y dan lugar a células plasmáticas productoras de anticuerpos contra ese antígeno que se les ha presentado, de tal forma que cuando estos linfocitos penetran al sistema nervioso central y son otra vez reestimulados con el antígeno en concreto de la superficie de las neuronas, es el anticuerpo directamente el que ejerce el efecto patogénico sobre las neuronas. Y ambos tipos de respuestas inmunológicas, las mediadas por anticuerpos onconeuronales y linfocitos T versus las mediadas por anticuerpos contra proteínas de la superficie neuronal y linfocitos B, pueden dar realmente cuadros clínicos muy parecidos o iguales, como sería el caso de una encefalitis límpica. Y las implicaciones terapéuticas de esto es importante porque, por un lado, sabemos que los anticuerpos dirigidos contra proteínas intracelulares que no pueden acceder a los epitopos intracelulares median la respuesta a través de células T citotóxicas. Aquí el anticuerpo actúa como biomarcador, pero no es patogénico, siempre están presentes en el suero y tienen una peor respuesta a la inmunoterapia, estos síndromes clínicos, de tal forma que tienen un peor pronóstico. En cambio,
las respuestas que están mediadas por anticuerpos contra la superficie, proteínas de la superficie de las neuronas. Aquí los anticuerpos sí que tienen acceso directo a los epítopos extracelulares. Los anticuerpos tienen un papel patogénico directo, como estábamos diciendo, producen una alteración de la estructura y función del antígeno sin ocasionar la muerte neuronal. En estos casos no siempre hay un tumor asociado, los anticuerpos se encuentran presentes en el líquido, la respuesta a la inmunoterapia es mejor y el pronóstico de estos síndromes clínicos también es más favorable. Entonces, habiendo descubierto esta nueva categoría de trastornos, se fue poniendo de manifiesto que los criterios de síndromes neurológicos paraneoplásicos de 2004 quedaban un poco obsoletos, con algunas limitaciones, como por ejemplo pues lo que hemos estado comentando, la descripción de anticuerpos contra antígenos de superficie neuronal, que se pueden o bien asociar a cáncer o no. La descripción, además, sucesiva de nuevos anticuerpos onconeuronales, que ya no formaban parte de la lista de los bien caracterizados. También se ha ido aprendiendo que algunos síndromes clásicos pueden ser no paraneoplásicos. El cuadro clínico puede ser similar en formas paraneoplásicas y no paraneoplásicas, como veíamos antes en el caso de la encefalitis límbica, y además, para más INRI, pues los anticuerpos onconeuronales se ha visto que pueden encontrarse en pacientes con cáncer, pero sin clínica neurológica. En concreto, el carcinoma pulmonar de célula pequeña, que hemos visto que es el que con más frecuencia se asocia a síndromes neurológicos paraneoplásicos, ojo, porque hasta en un 16% de los pacientes podemos encontrar anti-HU o anti-SOX1 sin que tengan clínica. Normalmente a títulos más bajos, pero se pueden encontrar. Y lo que comentábamos de la encefalitis límbica, que está definida como uno de los síndromes clásicos uno de los trastornos clásicos de síndrome neurológico paraneoplásico. Se define por la presencia, el desarrollo subagudo de problemas de memoria, crisis epilépticas y trastornos psiquiátricos, alteraciones en la resonancia magnética, normalmente estas hiperintensidades en FLAIR-T2 en estructuras mesiales del lóbulo temporal, que suelen ser bilaterales, asimétricas, a veces también pueden ser unilaterales, presencia de pleocitosis o alteraciones en el electroencefalograma y la exclusión razonable de otras causas. Pues sabemos que la encefalitis límbica, que antes se conocía como asociada a síndrome neurológico paraneoplásico, a día de hoy sabemos que de hecho en la mayoría de los casos se asocia a anticuerpos contra el GI1 y en la mayoría de estos pacientes no encontramos un tumor subyacente. En cambio, en función del anticuerpo asociado a encefalitis límbica, las probabilidades de encontrar un tumor varían en función, pues esto, como decimos, del anticuerpo subyacente. Todo esto, entonces, obligó a un poco a redefinir y repensar los criterios de síndromes neurológicos paraneoplásicos, intentarlos actualizar con las evidencias más recientes. Y en 2021 se propusieron unas modificaciones y unos nuevos criterios. Básicamente, lo más importante a tener en cuenta es que a nivel de terminología se eliminan los conceptos de síndrome neurológico clásico y anticuerpos onconeuronales y quedan sustituidos por los conceptos de riesgo elevado de síndrome neurológico paraneoplásico y anticuerpos con un riesgo elevado de asociación a cáncer. Y este riesgo elevado, tanto de síndromes y de anticuerpos, se consideran esto elevados cuando el cáncer se encuentra en al menos más de un 70% de los pacientes. Y en contraposición se definen síndromes con riesgo intermedio o bajo y también anticuerpos con un riesgo intermedio o bajo de presentarse con un cáncer subyacente. Riesgo intermedio cuando el cáncer se encuentra en un 30 o 70%, de un 30 a 70% de los casos, y riesgo bajo cuando se encuentra en menos del 30% de los pacientes.
Entonces, los nuevos criterios se basan, como decíamos, en estos tres pilares. Por una parte, el síndrome, los anticuerpos y el cáncer. Que ahora, para diagnosticar de definitivo un síndrome neurológico paraneoplásico, sí que es necesario tener en cuenta el cáncer. También es una de las variaciones que se incorporan. Y ahora iremos repasando cada uno de los tres pilares con las particularidades que me parecen más importantes a recordar. En cuanto a los trastornos neurológicos paraneoplásicos, aquellos que se quedan clasificados como de alto riesgo de asociación a cáncer, es decir, como estábamos comentando, cuando se encuentra un cáncer en más de un 70% de los casos, permanecerían la encefalitis límbica, el síndrome de opsoclonus myoclonus, el síndrome cerebeloso rápidamente progresivo, la encefalomielitis, la neuronopatía sensitiva, la pseudoobstrucción gastrointestinal y el síndrome miasteniforme de Lambert-Eaton. Y luego se tienen que tener en cuenta otros síndromes neurológicos que no se asociarían con un alto riesgo, sino con un riesgo intermedio o bajo, pero que sabemos a día de hoy que a veces también pueden presentarse con tumor. Y estos serían retinopatías, neuritis ópticas, encefalitis multifocal, encefalitis de tronco, ganglios de la base del diencéfalo, mielopatías aisladas, síndromes de neurona motora o ELA-like, síndrome de la persona rígida, síndrome de Morvan, neuronopatía motora o autonómica y cuadros de polirradiculoneuropatía. Los hallazgos clínicos que apoyarían al diagnóstico de un síndrome neurológico paraneoplásico cuando estamos estudiando un paciente con estas manifestaciones clínicas serían el análisis del líquido cefalorraquídeo, que juega un papel importante. A veces podemos ver pleocitosis linfocitaria, normalmente suele ser leve o moderada, una elevación del índice de IgG y bandas oligoclonales específicas en el líquido cefalorraquídeo. Y aunque estos hallazgos no son específicos de síndrome neurológico paraneoplásico, y aunque el líquido cefalorraquídeo a veces puede ser normal, sí que cuando esto está presente orienta hacia una etiología inflamatoria o disinmune, y además es importante porque ayuda a descartar otras patologías, infecciones o complicaciones propias del cáncer como carcinomatosis leptomeningia. Y por otra parte también es importante la neuroimagen, porque permite pues esto también descartar otras complicaciones y además, aunque normalmente los hallazgos son inespecíficos, cuando vemos hiperintensidades, como comentábamos, en estructuras del lóbulo temporal medial, esto sí que es específico de encefalitis. Y por otra parte, pues la identificación de los anticuerpos neuronales. Como comentábamos, los anticuerpos neuronales a día de hoy ya se clasifican en función del riesgo asociado de encontrar un tumor. Para ser considerados de alto riesgo son aquellos en que sabemos que en más del 70% de los pacientes tenemos un cáncer. La verdad es que en esta categoría todos los anticuerpos que entran son los que van dirigidos contra dianas intracelulares, excepto el anti-TR, por lo cual los mecanismos fisiopatológicos que median el daño son a través de células T citotóxicas, y conocer el anticuerpo es importante porque orienta a buscar el tumor y además pues también informa sobre el pronóstico. Y a tener en mente, sin entrar en mucho detalle, el HU, CV2, anfifisina, RI, YO, MA, TR y Kelch-like protein 11, que es una entidad más recientemente descrita, que se ha asociado a encefalitis de tronco, síndromes cerebelosos y a cáncer testicular o teratomas. Y luego, por otra parte, tendríamos los anticuerpos neuronales de riesgo intermedio o bajo de asociarse con un cáncer. En esta categoría tenemos la mayoría de los anticuerpos de superficie neuronal, o glial, también algunos intracelulares, y en la mayoría de los casos aquí el anticuerpo sí que es patogénico. La frecuencia de asociación a tumor, como hemos comentado, varía. En algunos casos se han reportado realmente casos esporádicos aislados y en otros la frecuencia es un poco más alta. Yo destacaría el AMPA, el GABA-B,
mGluR5, contra canales dependientes de calcio, NMDA, Casper2 y GABA. La detección de los anticuerpos neurogliales, bueno, cabe, sin entrar mucho en detalle, quisiera que tuvierais algunos conceptos en mente en cuanto a la sensibilidad del estudio del suero y líquido cefalorraquídeo. En la mayoría de centros, los laboratorios clínicos utilizan técnicas comercializadas basadas en ensayos celulares con el antígeno de interés transfectado para los antígenos de superficie neuronal o inmunoblots para los antígenos intracelulares. Es relativamente frecuente que cuando solo utilizamos estas técnicas sin ninguna otra técnica de confirmación, que nos encontremos con resultados tanto falsamente positivos como falsamente negativos por una cuestión meramente técnica. Nosotros un poco lo que recomendamos es, en la medida de lo posible, intentar siempre hacer los ensayos confirmándolos con inmunohistoquímica para apoyar que realmente lo que se encuentra tiene valor. Y también, pues bueno, como ejemplo, uno de los estudios que llevamos a cabo en nuestro centro sobre el valor diagnóstico de la detección de anticuerpos intracelulares, pues vimos que es variable. Cuando las dos técnicas, el inmunoblot y la inmunohistoquímica, son positivas, en la mayoría de los casos realmente el síndrome neurológico concuerda tanto con el tumor como con el cáncer encontrado y se establece al final el diagnóstico definitivo de síndrome neurológico paraneoplásico, pero en cambio, cuando solo es positivo el inmunoblot comercial con la inmunohistoquímica negativa, pues en la mayoría de los casos el síndrome clínico no concuerda o al final no se acaba llegando a un diagnóstico de síndrome neurológico paraneoplásico y estaríamos ante un resultado falso positivo. Y esto es importante porque a veces pues, se desencadena búsquedas de tumores, se somete a los pacientes a pruebas relativamente invasivas que no son necesarias. Y también a veces nos encontramos con lo contrario, que para algunos anticuerpos sabemos que son relativamente frecuentes las tasas de falsos negativos. Y el tercer pilar de los criterios diagnósticos son los tumores asociados. Como comentábamos, sabemos a día de hoy que el 70% de los síndromes neurológicos paraneoplásicos se manifiestan antes de detectar la neoplasia subyacente. De hecho, es el síndrome lo que lleva a que busquemos el tumor. En la mayoría de los pacientes, el tumor se encuentra durante el primer año desde el debut clínico. En el 95% de los pacientes, más o menos, ya se encuentra en el primer cribado de cáncer. Y una de las excepciones sería pues, la degeneración cerebelosa asociada a anti-Guayo, que en este caso sí que con mayor frecuencia el síndrome, el cáncer suele preceder al desarrollo del síndrome. Los tumores asociados pueden ser de tamaño pequeño y difícil de encontrar. La búsqueda del tumor, como decíamos, debe dirigirse a los tipos histológicos más frecuentemente asociados según el síndrome clínico y el anticuerpo. Algunas asociaciones entre síndrome neurológico, anticuerpo y tumor son tan específicas, como por ejemplo la degeneración cerebelosa subaguda y Guayo con un cáncer de mama, que si el tumor encontrado no se corresponde con el típicamente esperado, hay que sospechar que puede haber una segunda neoplasia. En pacientes que tenían una historia de cáncer y que de repente desarrollan un síndrome neurológico característico con el anticuerpo que encaja, hay que pensar que pudiera haber una recurrencia del tumor y hay que tener en cuenta también que el uso creciente de inhibidores de punto de control inmunitario, de estos fármacos, para tratar varios tipos de cáncer, parece que se está asociando con una mayor incidencia de síndrome neurológico paraneoplásico, particularmente aquellos asociados con anti-MA2. Y esto lo trataremos un poco más adelante. En cuanto al screening del tumor, pues como decíamos, tiene que ir dirigido en función del anticuerpo y el síndrome. Si es necesario incluso perseguir búsquedas de segundas neoplasias. Los marcadores tumorales serológicos pueden ayudar en el cribado inicial. La mayoría de tumores se encuentran en el primer año.
No obstante, si de entrada no se encuentra un tumor, pero la sospecha clínica de síndrome neurológico paraneoplásico persiste elevada, se recomienda repetir la búsqueda del tumor cada más o menos 4 o 6 meses durante unos 2 a 4 años. Al principio, en los criterios previos se proponía 4 años, ahora se ha visto que con 2 años posiblemente sea suficiente, pero al menos durante 2 años sí. Para el screening del cáncer se suele utilizar o un TAC tóraco-abdominal o un PET-TAC de cuerpo entero. Cada vez tenemos más evidencia de que el PET-TAC de cuerpo entero, de hecho, sería quizá lo deseable para diagnosticar sobre todo neoplasias ocultas, aquellas que son de pequeño tamaño, y hay estudios que reportan que hasta un 12-18% de los cánceres que no se detectan con un TAC de cuerpo entero normal, sí que se detectan cuando entonces se realiza un PET-TAC. Y el PET es muy útil, excepto, hay que tenerlo presente, para timomas, seminomas o teratomas. Para estos tipos de tumores sí que es necesario hacer otras exploraciones específicas, como decíamos, para tumores pélvicos, teratomas o seminomas de ovario o testículos. Es mejor utilizar ecografías o TACs de abdomen. Y para el cribado del cáncer de mama, pues lo que se suele usar, mamografía o resomamaria de primera vez. Y los criterios de síndrome neurológico paraneoplásico actuales, los que se definieron en el 2021, como decíamos, proponen tener en cuenta, por una parte, los síndromes clínicos, los anticuerpos y el cáncer, de tal forma que se estratifica el criterio clínico en función del riesgo de asociación a tumor del fenotipo. Los anticuerpos también se clasifican de alto riesgo o de riesgo intermedio bajo, como decíamos, y se tiene en cuenta el cáncer, de tal forma que se han dado unas puntuaciones que, sumando las puntuaciones en cada caso clínico, al final llegamos a un nivel de certeza diagnóstica de que el síndrome que estamos viendo en este paciente es realmente un síndrome neurológico paraneoplásico definitivo, probable, posible, o que no es un síndrome neurológico paraneoplásico. Y a esta puntuación se le ha llamado PNS Care Score. De tal forma que para llegar a un diagnóstico definitivo de síndrome neurológico paraneoplásico tenemos que identificar anticuerpos de riesgo alto o intermedio para cáncer, tenemos que identificar síndromes, de riesgo alto o intermedio para cáncer, detectar anticuerpos asociados de forma alta o intermedia con cáncer, y además es necesario confirmar el cáncer, ya sea un tipo de cáncer concordante con la asociación o que el cáncer demuestre expresar el antígeno contra el cual va dirigido el antígeno. Algunos ejemplos muy rápidos: tendríamos, ante un cuadro de encefalitis límbica con anticuerpos contra AMPA y un cáncer de pulmón, un PNS Care Score de 9, llegaríamos a un diagnóstico definitivo. En cambio, ante un cuadro clínico de neurona motora o el ALAI, con anticuerpos YO y cáncer, aunque YO y el cáncer de mama son una asociación característica, aquí el síndrome clínico no, de tal forma que no se podría llegar a un diagnóstico definitivo de síndrome neurológico paraneoplásico. Y aquí volvemos a lo que remarcábamos antes: se sabe que hasta un 2% de pacientes con anticuerpos contra YO, pues los anticuerpos no se asocian con cáncer y se deberían de considerar como un falso positivo. Y esto por una cuestión técnica. Entonces, brevemente, sin entrar mucho por cuestiones de tiempo, los síndromes neurológicos paraneoplásicos en la nueva era de la inmunoterapia contra el cáncer, el uso de los immune checkpoints. Ha recobrado todavía más interés todo este campo. Sabemos que la activación de las células T está finamente regulada por varios
por varias proteínas que actúan como punto de control inmunitario, tanto estimuladores como inhibidores en la regulación normal del sistema inmunológico. Y la inhibición de moléculas de estos puntos de control inmunitario, en concreto CTLA4, PD1 y PDL1, PD ligando 1, mediante el uso de anticuerpos monoclonales específicos, lleva a una activación persistente y generalizada del sistema inmunitario adaptativo, lo cual se asocia con respuestas antitumorales clínicamente efectivas y una mejor supervivencia para varios tipos de cáncer. Por esto, estos anticuerpos monoclonales contra estas proteínas, que además los tumores de manera errónea expresan estas proteínas para bypassear e inhibir la función del sistema inmunitario, cuando bloqueamos la acción de estos immune checkpoints, diríamos que se potencia la acción del sistema inmunitario para que luche contra el cáncer. Y esto tiene como contrapartida pues que pacientes con algunos tipos de cáncer que frecuentemente se asocian con síndromes neurológicos paraneoplásicos podrían tener un mayor riesgo de desarrollar síndromes neurológicos paraneoplásicos cuando reciben estos immune checkpoint inhibitors. No obstante, la verdad es que nosotros tampoco estamos viendo una incidencia muy incrementada de síndromes neurológicos paraneoplásticos, viendo que estos fármacos se están utilizando muchísimo, cada vez con más tipos de cáncer y cada vez están saliendo más anticuerpos monoclonales en el mercado. La verdad es que sí que se ha descrito para algunos anticuerpos quizá un cierto incremento de incidencia, como decíamos antes, como por ejemplo contra MA2, pero en general no está siendo un incremento de incidencia súper desproporcionado, aunque de esto aprenderemos más en los próximos años. En concreto, en un estudio que hicimos en España, vimos que la mayoría de los pacientes que desarrollaban trastornos neurológicos de base inmunitaria como efecto adverso en relación al uso de immune checkpoints eran graves. La mayoría no tenían anticuerpos detectables no se asociaban a anticuerpos y la mayoría no cumplían criterios de síndrome neurológico paraneoplásico probable o definitivo. De hecho, de 45 pacientes con síndromes neurológicos paraneoplásicos, con trastornos neurológicos relacionados con el uso de immune checkpoints, solo 12 se acabaron considerando con síndrome paraneoplásico definitivo y en cambio la mayoría eran cuadros de encefalitis sin anticuerpos distintivos ni un síndrome característico, solo en general encefalitis, y un porcentaje no desdeñable, de hecho ni tan solo tenía alteraciones inflamatorias. Y de hecho este grupo de pacientes que no tenían alteraciones inflamatorias en las pruebas complementarias al final fueron los que tenían un peor pronóstico. No vimos que hubiese diferencias en supervivencia en cuanto a los pacientes que tenían un síndrome paraneoplásico definitivo versus aquellos que no tenían anticuerpos. Y en cuanto al abordaje terapéutico, lo más importante es detectar y tratar de forma precoz el tumor, porque esto va a incidir de forma directa en el pronóstico del paciente. Cuando se presenta en contexto del uso de immune checkpoint, se recomienda suspender el immune checkpoint, por lo general. Otra cuestión debatible es luego el rechallenge con el immune checkpoint. Y en paralelo también pues el uso de la inmunoterapia, aunque realmente la verdad es que el efecto es limitado sobre los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso central. Y cuanto antes se pueda hacer esto, en general mejor. No hay una evidencia sólida en cuanto al tipo de inmunoterapia a utilizar. No hay ensayos clínicos randomizados y controlados con placebo, con otros brazos de control que aporten una evidencia muy sólida. Algunos de los estudios que se intentaron hacer con varias combinaciones de inmunoterapia, como inmunoglobulinas, ciclofosfamida o corticoides, lo que vieron es que la tolerancia
de estos tratamientos en los pacientes era en general bastante bueno. No solía afectar al pronóstico del tumor en sí, pero no había una mejoría significativa en cuanto a la clínica de los pacientes. Otro estudio en el que se probaron tandas de inmunoglobulinas, solo 2 de 13 pacientes mejoraron, 2 se estabilizaron y 2 se deterioraron, pero en cambio lo que se consideraba como DINTEL para considerar que el tratamiento fuese efectivo, que hubiese sido que 5 pacientes mejoraran, pues no se llegó a este outcome. Y otros intentos con otros abordajes como el uso de anti-CD20 como el rituximab o natalizumab, pues la verdad es que tampoco han demostrado unos resultados espectaculares. En cuanto al rituximab, solo 3 de 9 pacientes mejoraron un punto en el ranking, también en asociación con una respuesta tumoral completa, y tampoco queda claro durante cuánto tiempo se mantiene esta respuesta. En cuanto al natalizumab, solo 2 pacientes mejoraron, sería el 10%, el 60% más o menos quedaron estabilizados y el 30% presentaron un deterioro clínico hasta fallecer. Y como ya digo, son todos estudios observacionales, no controlados, una evidencia relativamente poco sólida. En general, lo que se recomienda es, a pesar de todo, el uso de la inmunoterapia, primera línea con esteroides, con corticoides, inmunoglobulinas o plasmaféresis. En algunos casos incluso se proponen, como veíamos, varias tandas de corticoides endovenosos, inmunoglobulinas, incluso plasmaféresis más o menos crónicas, y de uso en general cuanto antes mejor, siempre y cuando el estado basal del paciente y el tumor lo permita, pues uso de segundas líneas de inmunoterapia con, por ejemplo, ciclofosfamida o rituximab. Nosotros en algunos pacientes muy seleccionados y refractarios a inmunosupresión más convencional hemos utilizado el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos con relativamente buena respuesta, pero como digo, pues bueno, en casos muy seleccionados en que la neoplasia de base también está bien controlada. Y ya para finalizar, como conclusiones, pues remarcar que los síndromes neurológicos paraneoplásicos son trastornos poco frecuentes, como hemos visto, de causa autoinmune, asociados a cáncer. El diagnóstico, con los criterios actualizados de 2021, se basa en el síndrome clínico, el cáncer y el anticuerpo, teniendo definido el PNS Care Score, que puede ayudar a orientar si el síndrome clínico ante el cual nos encontramos realmente es un síndrome neurológico paraneoplásico o no. Es importante familiarizarse con estas asociaciones clínico-inmunológicas más frecuentes para establecer el diagnóstico de certeza. El síndrome clínico, tanto el fenotipo, la edad, el sexo y el tipo de anticuerpo deben utilizarse para guiar la búsqueda del tumor. Los síndromes de alto riesgo, como la encefalitis límbica o la encefalomielitis, y los anticuerpos de alto riesgo, como HU, se asocian a cáncer en más del 70% de los pacientes. Para el estudio de anticuerpos, siempre que sea posible, se recomienda testar ambos suero y líquido cefalorraquídeo al menos mediante 2 técnicas de laboratorio. En pacientes con síndromes de alto riesgo, si el tumor encontrado no es congruente con el fenotipo clínico o el anticuerpo, se recomienda buscar una segunda neoplasia oculta o replantearse realmente si estamos ante un resultado falso positivo o si estamos interpretando bien esta asociación. El diagnóstico temprano del tumor es importante, tanto para confirmar el origen paraneoplásico del síndrome neurológico como para proporcionar un tratamiento oncológico que probablemente también mejore la evolución del síndrome neurológico paraneoplásico. Y por último, estamos viendo que los síndromes neurológicos desencadenados por immune checkpoint inhibitors pueden asociarse a tumores clásicamente no descritos como síndromes paraneoplásicos, y esto se prevé que pues, va a generar, ¿no?, en los futuros años, o ya lo está generando, un nuevo reto tanto diagnóstico como terapéutico. Y esto es todo lo que les quería compartir. Agradecer una vez más al doctor González de la invitación y a todo el equipo de Barcelona que hace posible todos estos trabajos. Muchísimas gracias.